Muy bien, entonces vamos a darle continuidad a cómo hacer una adecuada planeación. Siempre que vamos a empezar un estudio en diversidad, manejo de fauna y flora, pues obviamente nosotros tenemos que sentarnos, ¿sí?, en una oficina con un grupo interdisciplinario y empezar a mirar qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer el trabajo. Uno no va a campo sin haber planeado las cosas. Entonces, básicamente en la planeación hay tres aspectos. Entonces, en una adecuada planeación, lo primero que yo debo saber, como en todo, cuáles son los objetivos que se tienen en cuenta para hacer ese proyecto. Entonces, los objetivos, ¿sí? Esos objetivos, obviamente, incluyen que nosotros ya podamos decidir sobre los aspectos que debemos conocer de la biodiversidad. Están incluidos en los objetivos. Saber cuál es el nivel que vamos a trabajar, el nivel jerárquico. ¿Sí? O sea, en el objetivo ya se escogió, es decir, vamos a trabajar, por decir algo, a nivel de poblaciones, ¿sí?, o comunidades. Hay que saber qué atributos vamos a medir. Es decir, vamos a trabajar a nivel solo de un inventario de composición, es decir, vamos a simplemente decir qué especies están presentes y en qué cantidad, o vamos a medir también, por ejemplo, la estructura y vamos a calcular la función, dependiendo de los objetivos. Y cuál es nuestra escala de trabajo, ¿sí? Eso también está dentro de los objetivos. Entonces, definir a qué escala vamos a trabajar, si es una escala local, si es una escala regional, ¿sí? Y si vamos a hacer comparaciones, si por ejemplo es regional, si vamos a hacer comparaciones entre las diferentes comunidades, o podemos hacer comparaciones entre diferentes rangos altitudinales, etc. Entonces, primero lo que hay que saber, seleccionar los objetivos. Yo voy a estar mirando que el lente de la cámara esté tomando los datos que quiero mostrar. Lo siguiente que debo tener en cuenta, una vez tengo esos objetivos, es determinar cuál es el grupo taxonómico. ¿De acuerdo? Obviamente, cuando yo voy a empezar un proyecto, a mí me dicen, o cuando ustedes lo vayan a hacer, que se va a trabajar a nivel de aves, que se va a trabajar con mamíferos, o se va a trabajar con, no sé, con todos los vertebrados. Total, hay que definir cuál es el grupo taxonómico, y una vez tiene uno definido cuál es el grupo taxonómico, obviamente ahí están incluidos los métodos de trabajo. Porque recuerden, si lo saben y si no les cuento, que las metodologías de campo dependen del grupo taxonómico. El tipo de muestreo que se hace para aves es diferente al que se puede hacer, por ejemplo, para mamíferos o para macroinvertebrados o para cualquier otro grupo. Por eso, cuando escojo el grupo taxonómico, de paso estaría escogiendo los métodos de trabajo. Y finalmente, cuando estoy haciendo la planeación, yo sé que voy a hacer el trabajo de campo, pero ¿qué es lo que yo estoy tomando en campo? Datos, información. Entonces debo conocer qué tipo de información es la que necesito. ¿Cómo voy a medir esa información? ¿Cuáles son los programas que voy a utilizar para analizar la información? ¿De acuerdo? Entonces, obviamente debo conocer sobre la naturaleza de los datos, qué tipo de datos es, qué tipo de comunidad voy a medir, ¿sí? Esas cosas son importantes. Entonces, siempre que voy a hacer una planeación, objetivos, grupos taxonómicos y cómo voy a analizar la información. Tres aspectos básicos que tenemos siempre que tener en cuenta. Muy bien. Si esto está claro, entonces voy a pasar a hablar de la utilidad. Entonces, digamos que esta parte queda vista. Cualquier cosa ustedes la deben reforzar. Y vamos a hablar entonces de la utilidad de los inventarios. Por lo tanto, voy a borrar acá.
Entonces, ¿por qué es importante o por qué es útil hacer inventarios en términos de diversidad? Primero, lo que uno conoce con estos inventarios es poder establecer, por ejemplo, rangos de distribución, de las especies. Entonces yo puedo establecer cuáles son los rangos de distribución de las especies, ¿cierto? Y de esa manera, cuando yo estoy haciendo estudios o estoy haciendo algún monitoreo, yo puedo saber, por ejemplo, que una especie como el Didelphis marsupialis, entonces se distribuye desde el nivel del mar hasta, por decir algo, los 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿de acuerdo? O puedo hablar de los rangos de distribución a nivel de componente biogeográfico, y entonces puedo hablar perfectamente de cuáles son las aves de los humedales, ¿sí? De los humedales que están, por ejemplo, en tierras bajas, las aves de los humedales que están en tierras altas, por ejemplo, como los de la sabana de Bogotá, o en tierras bajas como los que hay en Barrancabermeja y el Magdalena Medio, y puedo conocer ese tipo de cosas, lo cual me permite que se facilite el estudio de cada uno de los grupos, ¿de acuerdo? También me permite conocer cómo los inventarios de diversidad no son momentáneos, es decir, no se quedan estáticos. Si yo hago un estudio hoy, ¿sí? Ahorita que estamos en febrero del 2016, tal vez en unos 6 meses ese estudio ya no sea el mismo, porque el lugar donde hice el estudio para cierto grupo pudo haber sido alterado y las condiciones cambiaron, las condiciones de la estructura, pudo cambiar la composición y se pudo haber cambiado también la función de ese ecosistema. Por eso entonces es importante que esos inventarios queden como un registro histórico y puedo mirar cómo cambian los rangos de distribución de manera espaciotemporal. ¿Sí? Y este espacio temporal haciendo referencia a lo que acabo de mencionar. Eso siempre va a variar, ¿sí? Cuando yo tomo con un GPS un punto geográfico, ese waypoint siempre será el mismo. En estos momentos yo estoy aquí en una estructura física, aquí digamos en mi habitación, y si yo tomo un punto aquí, entonces ese punto geográfico, georreferenciado, siempre será el mismo. Hace tal vez 100 años, si hubiese existido los GPS y si hubiera tomado un punto aquí, ese punto sería el mismo hoy. Lo que ha cambiado la estructura, ¿sí? Por eso entonces las especies también pueden cambiar de acuerdo a cómo cambie esa estructura. Entonces puedo también conocer eso. Además de eso, algo bien importante y ojalá lo vayan a estudiar, entonces también es importante porque puedo valorar en términos económicos a la diversidad, pero para ello debo calcular los servicios ecosistémicos. ¿Sí? Entonces debo calcular los servicios ecosistémicos. Esto es un tema de mucha importancia hoy, ¿sí? Porque nos estamos dando cuenta que todo país que quiere prevalecer en el futuro, en términos ambientales, en términos económicos, tiene que empezar a pensar en que todo los beneficios que prestan los ecosistemas son beneficios que a futuro están garantizando, ¿sí?, la duración de su economía a largo plazo. Entonces vamos a mirar que los servicios ecosistémicos son básicamente 4 tipos. Entonces tenemos servicios ecosistémicos de sostenimiento, ¿cierto? Tenemos servicios ecosistémicos de provisión, o provisionamiento. Tenemos servicios ecosistémicos de regulación, y tenemos servicios ecosistémicos culturales.
¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de los servicios ecosistémicos, por ejemplo, de sostenimiento, entonces ahí es muy sencillo, es lo que los ecosistemas generalmente hacen. Podemos decir, algo que tiene que ver con sostenimiento es la regulación del ciclo hidrológico. Eso no lo hace el hombre, lo hace la naturaleza por sí sola y regula entonces la cantidad de agua, ¿sí? La purificación del agua, está generando eso es sostenimiento. La fertilidad del suelo también es un servicio que el ecosistema está regulando. La regulación, la entrega de los nutrientes a las plantas, eso lo está haciendo la misma naturaleza, ¿sí? Eso es sostenimiento. La captura que hacen las plantas de CO2, ¿sí? Para evitar calentamiento global, eso es un servicio que tiene la naturaleza, que es sostenimiento, ¿sí? Bueno, el aprovisionamiento es un servicio que obviamente es el que siempre le queremos tirar nosotros duro, pero no preveemos el cuidado de ellos. Siempre a la naturaleza le ha dado al hombre de comer. Desde los inicios, los mayas, por ejemplo, los mayas utilizaban los recursos. Sin embargo, cuando llegan los españoles, y también digamos a México, cuando llegan los españoles también aquí a Colombia, que también tenemos algunas tribus indígenas, nos trataban como indios y en realidad uno se pone a pensar, ¿somos indios, tan indios? ¿O no teníamos civilización? Porque fíjense que los mayas, por ejemplo, ellos utilizaban la madera, pero los mayas no tumbaban los árboles, aprovechaban la madera, hacían, digamos, rompían o tumbaban un pedazo de tronco sin que el árbol muriera, es decir, no tocaban ni el xilema ni el floema, y cortaban los árboles de esa manera y nunca los tumbaban. Con el tiempo el árbol se recuperaba y no se estaba generando ningún daño de tipo ecosistémico, ¿sí? O sea, había un aprovechamiento del ecosistema, se beneficiaba a la comunidad, ¿sí? En este caso la especie humana, y se mantenía. Hoy no, hoy le seguimos dando garrote a los recursos, pero de una manera que no es sostenible, ¿sí? Como una forma insostenible. Acuerden que si yo hablo de sostenibilidad, cuando yo hablo que un país es sostenible es que está preveyendo que esos recursos puedan ser heredados a las futuras generaciones. Entonces es importante eso. La regulación, importantísimo. Hoy, cuando se ha podido calcular la regulación que tienen muchas especies en el mundo, por ejemplo, ustedes conocen el tequila, una bebida mexicana. Es un negocio que para los mexicanos al año les produce 18 millones de dólares al año de entradas por la venta del tequila. La planta del cual sacan el tequila recibe el nombre de agave, y resulta que el agave depende, sus poblaciones, o sea el número de individuos, depende de un murciélago que es el magullero. Entonces, hoy ustedes pueden verlo y si quieren lo pueden buscar, coloquen, no sé, en Nat Geo, busquen agave y magullero y van a encontrarse una historia de amor increíble. Resulta que si el magullero empieza a disminuir sus poblaciones, se empiezan a disminuir también las poblaciones de agave y empieza a decrecer el negocio del tequila. Entonces, hoy se dieron cuenta que cuidar el murciélago paga, porque de esa manera el ecosistema le está regulando las poblaciones de agave y por ende la producción de tequila. Entonces, cuando ya podemos encontrarle un valor económico a las especies, entonces en ese momento empezamos a hablar de conservación de especies. Fíjense, por ejemplo, lo que está sucediendo en el mundo y obviamente en Colombia con el vector Aedes aegypti. Inició con el dengue clásico, ya luego apareció el chikungunya y ahora está el Zika. ¿Y qué ha pasado? ¿Quiénes son los reguladores principales de estos vectores? Los anfibios. Los anfibios están siendo amenazados por calentamiento global, fenómeno del Niño en este caso, ¿sí? Por la tala de árboles, en mayores emisiones de CO2, mayor calentamiento, y las poblaciones de anfibios son las que son amenazadas porque tienen, primero, dependen de estar cerca a un espejo de agua, a un cuerpo de agua, y lo otro, la respiración de ellos, aparte de ser pulmonar, está complementada por una respiración de tipo cutáneo. Entonces, en términos económicos, es mejor cuidar las poblaciones de anfibios, porque si esas poblaciones disminuyen, los vectores transmisores de enfermedades, no solo la Aedes aegypti,
sino otros vectores, ¿sí? Como la leishmania, ¿sí? Por ejemplo, que es una enfermedad. Entonces, por decir algo, estamos hablando de la luxomía, que es el vector, y la leishmania, que es el parásito. Entonces hay que cuidar que los anfibios regulan también a esos vectores, ¿sí? Como la luxomía o los triatominos, que transmiten el Chagas, y todas esas enfermedades que los anfibios están regulando a través de los vectores. Entonces, si los anfibios me regulan a los vectores o los insectos transmisores, entonces al gobierno eso le representa menos gastos en hospitalización y en medicamentos. Y por eso hoy hay plata para los anfibios, y por eso es que los anfibios hoy están siendo valorados y protegidos. Y si no, mire, en el Pacífico colombiano ustedes saben que están las dendrobatias, la familia dendrobatiae, raras muy bonitas, y ya hay una regulación con respecto a la comercialización. Y obviamente el aspecto cultural, pues usted sale y nada más ver el panorama escénico de un ecosistema natural, el respirar aire puro, el observar aves, eso es algo que se disfruta y que también obviamente se aprovecha, ¿no? También podría entrar dentro de la parte de aprovechamiento, ¿sí? Entonces, claro, hay gente que paga, viene de otras partes del mundo y pagan por ver aves. Eso se llama birdwatching, es una industria millonaria. Estamos hablando de una industria más o menos de unos 6 millones de dólares en el mundo, ¿sí? Entonces podemos ver que sí tiene utilidad hacer este tipo de estudios, porque también nos benefician de manera económica. Bueno, y finalmente el otro aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta es que una de las principales utilidades es que nosotros podemos entonces generar alternativas de conservación. Entonces podemos generar alternativas de conservación. Entonces podemos generar muchas alternativas de conservación para las especies, que eso será muy muy importante en el momento de trabajar con ellos. Bien, vamos a decir que esto está visto y vámonos a hablar de otro tema, y el otro tema está referido a cómo medir, cómo se hacen mediciones a nivel de fauna. Entonces vamos a ver cómo se mide. Primero, cuando yo quiero medir, cuando quiero hacer mediciones, debo tener en cuenta que toda medición debe partir de un método que esté estandarizado. ¿Sí? Un método estandarizado. ¿Por qué? Porque en el momento que yo hago una medición, y si yo tengo hecho eso bajo unos parámetros, en cualquier momento se puede hacer una réplica, ¿sí?, de esta medición, y se pueden comparar los resultados. Por eso siempre nos debemos ceñir a todas las metodologías que, por ejemplo, tiene en términos de diversidad el Instituto Alexander von Humboldt, en el caso de la diversidad terrestre, o INVEMAR, o Paul Newman, ¿sí? Todos estos institutos científicos que prestan apoyo al Ministerio de Ambiente, ¿sí? Entonces, siempre tener un método estandarizado. Lo otro que es importante cuando estamos haciendo mediciones es cómo la vamos a medir, ¿sí? O sea, qué es lo que queremos medir. Y entonces, por ejemplo, la aplicación de las curvas de acumulación, que nos va a decir cuántas mediciones debemos hacer si ya tenemos terminado el inventario, a qué porcentaje está hecho. Hay que tener eso en cuenta. Otro aspecto es, y esto lo voy a poner en un color diferente porque es algo que desde aquí en adelante van a tener ustedes que siempre, antes que empiecen a trabajar, memorizarlo, y eso se llama la unidad de paisaje. Pues eso es algo bien importante, porque nosotros, antes de empezar a trabajar, debemos caracterizar geográficamente el lugar donde se va a hacer el inventario. Por ejemplo, cuando usted trabaja con unidades de paisaje, siempre debe contratar una empresa que le haga el SIG, o sea, que le genere el sistema de información geográfica. Entonces, supongamos, si nosotros tenemos un lugar
Vamos a caracterizar este ecosistema, un bosque por ejemplo, o un área. Entonces, con las imágenes del satélite yo puedo darme cuenta que aquí, en este pedazo de bosque, hay una zona que es especial. Vamos a suponer que esta zona está representada por una reserva, por un parque natural nacional, ¿sí? Entonces significa que ahí no puedo hacer ningún tipo de trabajo. Pero también puedo darme cuenta que aquí pasa un cuerpo de agua, ¿cierto? Y entonces yo digo que esta unidad de paisaje se va a llamar agua superficial. Y me doy cuenta que por aquí también, por estos lados, ¿cierto? Tengo bosque ripario, y entonces estamos hablando de una segunda unidad de paisaje, porque los paisajes o los ecosistemas no son homogéneos, sino son heterogéneos. Y resulta que por aquí, en esta zona, es un cultivo. Entonces ya tenemos una, dos, tres unidades de paisajes, y vamos a decir que todo esto está representado por un bosque de galería. Entonces significa que tenemos 4 unidades de paisaje. Significa que en cada unidad de paisaje debo aplicar métodos de observación del grupo taxonómico que hemos elegido, ¿sí? Porque hay que mirar cómo están, por ejemplo, los mamíferos en el bosque de galería, quién tiene más riqueza de mamíferos, cuál de las unidades de paisaje está mejor conservado, ¿cierto? Eso hay que calcularlo. Ahora, ¿por qué no metí como unidad de paisaje a medir el Parque Natural Nacional? Porque son áreas especiales. Y en términos de legislación, cuando yo quiero poderme meter acá, entonces necesito tener unos permisos ambientales, ¿sí? Entonces para eso se hace algo que se llama consultas previas. Permítame ver si tengo espacio para escribirlo. Entonces tengo las consultas previas. Y se le hacen consultas previas a 2 entidades. A parques nacionales se le hacen consultas previas y al Ministerio del Interior. Parques nacionales me va a decir si en el área que yo estoy trabajando hay alguna área de ellos que pertenezca a ellos, ¿cierto? Y entonces obviamente ellos van a decir, no, esta zona no la pueden mostrar porque hace parte de parques nacionales. Y también se le consulta al Ministerio del Interior porque pueden haber comunidades especiales tipo afrodescendientes, indígenas u otro tipo de comunidad, y esos territorios tampoco podemos entrar a violarlos porque se requiere de unos permisos para poder trabajar ahí. Por eso conocer o manejar la parte de SIC para cualquier ingeniero, sea ambiental o de otro tipo, es muy muy importante, ¿sí? Entonces, por eso la primera práctica que generalmente yo hago es el manejo de GPS y sus programas. Entonces hacemos una práctica, vamos a campo, les enseño a manejar todas las herramientas que tiene el GPS, y de esa manera ya empezamos a trabajar y podemos empezar a definir también unidades de paisaje. Entonces mira la importancia de la unidad de paisaje. Con la unidad de paisaje entonces yo puedo determinar cuántos puntos de muestreo debo realizar, dependiendo también obviamente del área de cada unidad de paisaje. Bien, finalmente, otra cosa que debo medir, otro aspecto, entonces también lo voy a copiar en rojo, es la unidad de muestreo, que en nuestro caso se va a llamar esfuerzo. Esfuerzo de muestreo. Esto es bien importante. El esfuerzo de muestreo le va prácticamente a permitir a usted determinar que en cada sitio de muestreo usted esté aplicando, digamos, la misma intensidad muestreal, para que cuando usted analice los datos de manera estadística no vayan a ser datos que no concuerden. Por ejemplo, si yo tengo 2 unidades de muestreo, la unidad A y la unidad B, y vamos a suponer que yo voy a hacer un muestreo de aves y voy a utilizar redes.
Entonces vamos a decir que en el sitio A, las redes que voy a utilizar tienen 12 metros de largo por 2 metros de ancho. Y en el sitio B, la red tiene 6 metros de largo por 2 de ancho. Entonces aquí tengo redes de 12 por 2 y aquí tengo redes de 6 por 2. Ya vemos que hay mayor probabilidad que un ave se estrelle en una red que tiene un área de 12 por 2, porque estamos hablando de 24 metros cuadrados de red, mientras que aquí la probabilidad disminuye porque estamos hablando de solo 12 metros cuadrados de red. Entonces significa que yo estoy castigando el punto B, significa que el esfuerzo de muestreo en cada sitio está siendo diferente, pero podría meterle también el número de horas. Entonces aquí voy a trabajar 2 horas y aquí voy a trabajar, para compensar eso puedo trabajar 4 horas, y entonces ya estaría compensando, así la red sea más pequeña, ya estaría compensando el esfuerzo de muestreo. ¿Sí ve cómo empiezo a compensar? Tengo redes diferentes, aplico tiempos diferentes y aquí ya empiezo a compensar el área con respecto al tiempo. Entonces a eso hace referencia el esfuerzo de muestreo, porque todo debe tener unidades. Si yo voy a medir, por ejemplo, una distancia lineal de un punto A a un punto B, pues mi unidad de muestreo serán metros. Si quiero calcular el volumen de almacenamiento de un tanque, de un aljibe, de algún lugar, utilizo metros cúbicos. Si quiero calcular temperatura, utilizo grados Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Si quiero calcular presión, utilizo atmósferas, milímetros de mercurio, utilizo pascales, ¿sí? Entonces hay siempre que determinar cuál es mi unidad de muestreo. Y finalmente, ¿sí? Finalmente, entonces, debo determinar cuáles son los modelos matemáticos y estadísticos que voy a utilizar, y obviamente los programas que voy a usar para hacer esas mediciones. Entonces eso debe quedar bastante claro. ¿Listo? Entonces vamos a decir que este punto, este aspecto de cómo medir, les debe ya quedar claro, y pues que obviamente vamos a ir ampliando en la medida que ustedes van viendo estos videos en mi canal de YouTube. Les recuerdo que para que ustedes encuentren los videos solo deben colocar en la URL de YouTube John Jairo Acevedo Vila y no sé, escoger el tema de interés que requieran. Vamos entonces a pasar a otro tema, ¿sí? Que será, digamos, el último video de este tema, llamados inventarios de biodiversidad y planeación y ejecución. Entonces vamos a hablar sobre los aspectos a considerar, ¿sí?, en la manera de medir. Entonces vamos a pasar a ese tema.